esta parte vamos a especificar las fuentes de alimentación, y para mostrarles tengo tres ejemplos. Tengo este primero, que es una fuente ATX, una de las más viejitas, y lo que tenemos que ver es, bueno, que justamente el tamaño es lo mismo que encastra en la placa madre, pero vamos a ver que tenemos los conectores, por ejemplo esto que es el de 20 pines, el de 4 pines que generalmente es para el microprocesador, y tenemos los puertos, los conectores SATA, que son para alimentar las tecnologías SATA, y este cuenta con, por ejemplo, esto que se llaman Molex. Tenemos un adaptador, a veces los más viejitos cuentan con esto, y lo que tenemos son adaptadores para las placas más modernas, los discos que son SATA. Tenemos la particularidad de ver que esto siempre es para conectarlo a una placa, a una CPU, ¿no? A una placa madre. Tenemos que tener en cuenta los watts. Por ejemplo, esta, si vemos ahí, dice 300 watts. Bien, sirve para una placa muy vieja, muy sencilla. Bueno, no tan vieja, pero sí tenemos que tener en cuenta el valor de cada uno de los componentes para poder decidir qué tipo de fuente le vamos a poner. Bueno, acá tengo una que es un poquito mejor. Esta ya cuenta con las conexiones más modernas, ya no tenemos tantos Molex. No sé si se llega bien, sí, se ve ahí. Tenemos por ejemplo este Molex, que son dos, pero ya tenemos el resto sin adaptador, ya tenemos los SATA. Esta es un poquito más grande, es de 550 watts. Este es un tipo clase 1. Bueno, son todas clase 1, que muestran la efectividad de cada uno. Pero en esta particularidad no tenemos la certificación. La que tiene certificación, la que habíamos visto en la teoría, que es la certificación 80 Plus, generalmente la tienen las más grandes. Pero esto hace unos cuantos años nomás, no es muy reciente. Si tenemos fuentes que son de más de, no sé, 5 años, no nos va a contar con esa certificación. Pero siempre recomendamos, para cuando uno usa una computadora nueva o quiere instalar o quiere ver, primero sacar el cálculo de todos el voltaje, la suma de la potencia que tiene cada componente, para poder decidir si vamos a poner una de 550, 600, 700 watts. Y eso lo va a ver, seguramente lo vamos a ver más adelante, cómo calcular el voltaje o la potencia de cada uno de los componentes de una computadora. Lo que sí tenemos que ver es que las genéricas no van a ser tan útiles. Este es para encender. Tenemos un cooler, que es el que va a refrigerar este componente, no la computadora, sino el calor que genera este componente al estar en potencia. Bueno, siempre son básicas. Lo único que tenemos son todo el cableado estructurado ya, soldado directamente a la fuente. Pero tenemos uno que son más elevadas, que se llaman semimodulares o modulares. Por ejemplo esta ya es un poquito más grosa, esta es de 500 watts, pero lo que tiene la particularidad que nos va a servir, por ejemplo, computadoras que son, no importa el precio, lo que importa es la carga eléctrica, el trabajo que se le va a dar a esa computadora. Entonces, también, esto nos sirve para la comodidad. Estos son los módulos para enchufar cada uno de los componentes que vienen aparte. Los cables vienen sueltos para poner solamente lo que necesitamos. No vamos a hacer como en estos casos, que tienen ya todos los cables, sino que este cuenta solamente con el cable que va a la placa madre, al microprocesador y a la placa de video, o los coolers. Y luego en cada uno de estos puertos vamos a poner solamente los cables que necesitamos.
ya sea para la placa de video, para el disco rígido, para algún cooler, para la lectora de DVD. Solamente vamos a poner lo que queramos usar y el resto se guardará, y entonces no tendremos tanta maraña de cables dentro del CPU cuando la armemos. Bueno, básicamente estos son los tipos que tenemos que tener y las tener en cuenta, que para ver el funcionamiento se puede puentear. Vieron que tienen colores de cables, ¿llegan a ver los colores? Bueno, si nosotros ponemos un alambre conectado en el cable verde, que está aquí, ahí, el cable verde, y conectamos con uno negro, al enchufar la fuente va a generar corriente y vamos a ver si funciona o no. Estas son las pruebas, por ejemplo, que si nos traen una computadora y nos dicen no enciende. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que no sea la fuente. Se saca la fuente para que no genere ningún corto. Se toma un cablecito, un alambre, se hace el puente entre el cable verde y un cable negro cualquiera. Se lo enchufa a la corriente y se va a prender. Algo muy importante que tenemos que ver es que nunca tenemos que tocar este selector de voltaje. ¿Sí? Las fuentes tienen para decidir si podemos alimentarla a 110, 120 o a 230 o a 220. En Argentina usamos la electricidad a 220, así que todos nuestros conectores tienen que estar enchufados a esa potencia. Bien, este es el apartado de fuentes.